Soy Constanza Sarquís y les doy la más cordial bienvenida a este especial de Presidenciales en Medios UDEC, donde vamos a hacer un repaso de algunas respuestas que han dado los distintos candidatos a la presidencia de preguntas que tienen que ver con la ciudadanía y con académicos de nuestra Universidad de Concepción. Partamos entonces este programa especial junto a Eduardo Artés, quien nos comenta sobre estas respuestas que son tan importantes para la ciudadanía. ¿Qué medidas tomarían en forma concreta para poder reactivar la economía local y sobre todo la economía del comercio detallista? Sin lugar a duda, en un programa como el nuestro, la pequeña y mediana empresa, el pequeño y mediano comercio va a tener un apoyo no solamente declamativo, sino concreto, técnico, material, incluso en relación a los sueldos, en relación a la carga impositiva. Nosotros pensamos que debe rebajarse la carga impositiva de la pequeña y mediana empresa, quien sostiene gran parte, como se llama, de lo que es los fondos estatales, ¿no? A diferencia de la gran empresa que tiene 3.000 triquiñuelas para que, como se llama, su pago de impuestos sea muy feble, muy pequeño, muy débil, ¿no? Entonces la pequeña y mediana empresa debe ser apoyada técnicamente, desde un punto de vista material e inclusive con subvención. Entendemos nosotros que la pequeña y mediana empresa entrega una gran cantidad de puestos de trabajo. Y hoy día, cuando ha aumentado al doble la cesantía en el país, el papel y el rol de la pequeña y mediana empresa es fundamental, ¿ya? Y el Estado debe técnicamente, materialmente, con líneas de crédito, pero también con asesoría para poder comprar productos manufacturados, en el caso del comercio, en mayores cantidades, que les salgan a un precio mucho más conveniente, de manera que tengan márgenes de ganancias mejores. Por ejemplo, si ella es una comerciante en una galería que venden ropa, lo normal sería comprar ropa en grandes cantidades y tener una línea de trabajo a partir de una asesoría estatal. Quisiera preguntar lo siguiente: ¿cuáles son los planes o programas que tiene usted para que el sector agrícola tenga un desarrollo social y económico que permita un crecimiento del sector? Está íntimamente relacionado con un tema que para nosotros es esencial: la seguridad alimentaria. La mesa realmente, ¿cómo se llama?, servida del pueblo con buenos alimentos de buena calidad y en cantidad necesaria. Para eso tenemos que tener una política de producción de alimentos en gran escala. Y claramente los productores agrícolas deben tener también un apoyo directo. Aquí hay temas que dicen relación con lo que es la inversión, la ciencia y la técnica. Estamos sufriendo en este momento una serie de fenómenos como consecuencia de métodos de producción atrasados, métodos de obtención ¿cómo se llama?, de agua atrasado. Hay una necesidad de integrar grandes sectores a la producción a partir de la desalinización de agua de mar, aplicar una técnica que nos permita, digamos, integrar a la producción agropecuaria a nuevas franjas, ¿cómo se llama?, de nuestro país. Por lo tanto, tendremos una política centrada en lo que es la seguridad alimentaria como elemento principal. Los agricultores, agrupados como tal, con su propia opinión, van a tener como centro la capacidad de decisión. No puede ser que algunas empresas agropecuarias se queden con las mejores tierras y particularmente con las aguas. Quisiera preguntarle, ¿qué va a hacer para mejorar las pensiones de todos quienes están bajo la línea de la pobreza? De 9 personas están bajo la línea de pobreza y perciben menos de 150.000 pesos. ¿Qué trámite o qué acción van a hacer ustedes el primer día que asuma la presidencia de Chile para solucionar este grave problema de las personas mayores en Chile? Yo creo que la calidad de una sociedad se mide con dos parámetros principalmente. Uno, con la niñez, que siempre se usa en momentos de campaña para decir los niños primeros, como decía Piñera,
y al final el cename ahí está con toda su barbaridad y con sus consecuencias funestas. Y tenemos también los adultos mayores. Y ahí tenemos a los adultos mayores, como decía, como se llama el amigo ahí en la televisión, con pensiones miserables. Eso definitivamente debe terminar. Y para terminar, a nuestro entender, tenemos que recuperar los recursos naturales de nuestro país. Y por eso que planteamos nosotros la renacionalización del cobre. Recuperar para industrializarlos, como dicen los sindicatos de la minería andina, por ejemplo, que hay que renacionalizarlo y además de eso hay que industrializarlo para generar riqueza en el país y tener los fondos suficientes para tener buenas pensiones. Y cuando habla de buenas pensiones, señor Artés, ¿a qué se refiere? ¿Cuál sería el monto que debería garantizar el Estado para una pensión digna? Nadie puede ganar como pensión menos que el salario mínimo. Menos que el salario mínimo. En este momento está en 337.000 pesos, que ya es bajo. Pero nadie puede tener una pensión menor al salario mínimo. ¿Y cuál debería ser entonces el salario mínimo y que por ende sería esa pensión mínima? Luksic, en pleno levantamiento popular de octubre del 2019, propuso 500.000 pesos, desesperado para aplacar el levantamiento. ¿Ya? Nosotros hemos planteado 600.000 pesos sueldo mínimo. Ese va a ser el sueldo mínimo con que vamos a entrar. Pero quienes pueden pagarlo lo van a pagar enterito, y quienes, como la pequeña y mediana empresa, que no pueden porque están en una situación de una crisis muy profunda, deben ser apoyados y bonificados por el Estado. ¿Estamos preparados como país para una convivencia intercultural digna y justa con nuestros pueblos originarios y con las poblaciones migrantes que hoy día hacen parte de toda nuestra ciudadanía? ¿Por qué entonces nos mantenemos con los niveles de conflicto y la intensidad de estos conflictos en territorios como Wallmapu? ¿Qué debemos hacer, instituciones y organismos como las universidades y otras instancias, para poder contribuir con este proceso tan necesario para nuestros territorios? Claro que no estamos preparados, por ningún motivo, porque las ideas dominantes en una sociedad segregada, en una sociedad en que el individualismo y la ganancia es el centro de todo, no estamos preparados en la forma de pensar ideológica para la integración y el respeto a las particularidades de cada uno. No. Y es por eso que deben tomarse medidas concretas. Y una de ellas es ir hacia la autodeterminación real, al autogobierno de los pueblos originarios. Y cuando decimos autogobierno no estamos hablando de romper la unidad territorial, no estamos hablando de un Estado plurinacional, donde todos aporten, de acuerdo a su desarrollo, lo mejor al conjunto del país, ¿no? Ahora, ninguna posibilidad existe de que el pueblo nación mapuche, por ejemplo, o aymara, en fin, entregue lo mejor que tiene si seguimos con el proceso de chilenización del pueblo originario, sino que al contrario, debemos de permitir su desarrollo en unidad con todos, porque estamos por una patria grande, popular, plurinacional. Incluso vamos al encuentro de otros países y hablamos de una patria grande a nivel latinoamericano, pero partamos con lo que tenemos acá, ¿no? Pero esto significa jamás opresión sobre el otro, respetar su desarrollo económico, cultural, permitiendo y posibilitando e impulsando el desarrollo de la ciencia y la técnica. Tienen que haber universidades, tienen que haber desarrollo científico desde la propia particularidad de los pueblos originarios. Uno de los aspectos que más me llamó la atención como conductora y de ver, ¿cierto?, el despliegue de un equipo periodístico como los medios de comunicación de la Universidad de Concepción fue también el lugar donde se hizo este programa de presidenciales en medios UDEC, desde la pinacoteca de nuestra Universidad de Concepción. Y fue justamente desde ese lugar donde Gabriel Boric también conversó sobre estas distintas temáticas ciudadanas y también temáticas que tienen que ver, ¿cierto?, con los expertos de la Universidad de Concepción. Vamos a ver qué nos dijo Gabriel Boric del Frente Amplio. ¿Cómo usted va a procurar
que en su gobierno las condiciones que nosotras hemos logrado a través de años de lucha y que en la pandemia hemos detectado que han retrocedido, se van a recuperar y cómo va a potenciar la igualdad, la no violencia y la equidad de las mujeres en el desarrollo de todas sus áreas laborales, sociales, familiares. Muchas gracias, Francisca. El movimiento feminista ha sido quizás de los más telúricos que hemos vivido en los últimos años. A mí me ha tocado participar del movimiento estudiantil, de también la revuelta de octubre, de diferentes movimientos regionales, pero creo que el movimiento feminista es el que más cambió la perspectiva de cómo nos relacionamos en sociedad. Y en ese sentido, efectivamente, como bien dice Francisca, la crisis del coronavirus ha tenido un alto impacto principalmente en las mujeres. ¿Por qué? Hoy día, si revisamos las cifras, por ejemplo, de integración al mercado del trabajo de las mujeres, hemos retrocedido casi en 10 años. Y cuando uno deja el mercado funcionar por sí mismo, lo que se termina recuperando finalmente son, de manera principal, industrias como la minería o como la construcción, que contratan principalmente hombres. Lo que nosotros proponemos en nuestro programa es unificar todos los subsidios de empleo femenino, pero no solo eso, sino además crear un sistema nacional de cuidados, porque en Chile, ¿por qué se retrocedió tanto en empleo de mujeres? Porque en Chile la labor de los cuidados la cumplen las mujeres. Queremos avanzar en corresponsabilidad, en que se entienda que los hombres también tenemos que cumplir aquellas labores. Queremos trabajar en socialización del cuidado, que no sea visto como solamente una perspectiva individual, y también en remuneración del mismo. Cosa que permita, como por ejemplo, para que la gente se lo imagine, ¿de qué estamos hablando con Sistema Nacional de Cuidados? Un Chile crece contigo a lo largo de toda la experiencia vital, y que se generen redes comunitarias, redes sociales, redes que vayan más allá de la familia para poder justamente abarcar las labores de cuidado que hoy día están entregadas principalmente a las mujeres. Además, por cierto, nos comprometemos con algo en lo que logramos avanzar en la Convención Constituyente y en lo que yo creo que ya no se puede retroceder, que es la paridad en todos los cargos públicos, y en donde en cada debate tenemos que evitar y terminar con la lógica de los paneles de hombres, y eso también corre para el futuro gobierno. ¿Y en los directorios, candidato, también debería haber paridad? Empresas públicas, por ejemplo, Codelco, ENAP. No solo empresas públicas, yo creo que en todos los directorios. Parte de nuestra propuesta, y con la que iniciamos un debate bastante interesante con el mundo empresarial, tenía que ver con que los directorios debieran estar integrados por trabajadores y trabajadoras de las empresas de forma paritaria. O sea, además, por cierto, de los accionistas, digo. Y eso generó muchas reacciones, había un alto debate al respecto, pero yo creo que en particular en el tema paritario ya no se puede seguir retrocediendo. Nosotros hoy en día nos encontramos acá arriba en los Altos de Coronel, donde estas viviendas fueron construidas post-terremoto. Son 440 familias que viven aquí, y hoy en día tenemos una mala construcción y una mala fiscalización de estas viviendas. Va a tener su gobierno la urgencia de modificar la ley de construcción de acuerdo a los nuevos estándares. ¿Cuál es su proyecto de gobierno para terminar con esto? Lo que señala el vecino de Coronel es algo que lo que nos hemos encontrado que es una de las principales problemáticas de Chile hoy día a lo largo de todo el país, que es la ausencia de políticas de vivienda que sean sostenibles en el tiempo. En Chile tenemos un déficit del orden de las 600.000 viviendas. Hoy día en nuestro país es el momento en que más campamentos tenemos desde 1996. Nosotros, lo comentaba en alguna otra pregunta que nos habían hecho antes, tenemos que tener un Banco Nacional de Uso Público, un Banco Nacional de Suelo, para poder destinarlo a la construcción de viviendas sociales que, como bien decía el vecino, puedan cumplir con las características necesarias según las particularidades de cada región. No es lo mismo una región que llueve que una que no es lo mismo una región en donde el promedio son 5 grados Celsius versus otra que son 20, no es lo mismo una región que se construye en los cerros versus una que es una planicie. Y por lo tanto, eso es algo que se ha avanzado en los últimos años, pero creemos que efectivamente tiene que haber una mucho mejor fiscalización, y para poder avanzar en que la vivienda sea un derecho y no un negocio, hay que también terminar con la lógica de la concentración del mercado de la vivienda. Y ahí, bueno, tenemos diferentes iniciativas. A mí me parece que hay que generar impuestos progresivos a los dueños de más de 2 o 3 viviendas, con el objetivo de que no se genere una especulación que hoy día está reventando los precios de los arriendos y que está expulsando a quienes no tienen recursos de las ciudades y justamente llevándolos a la única solución posible en este caso, que es la toma. Parte importante del territorio en Chile está a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales.
y nosotros creemos que hoy día es posible, mediante también la creación de una inmobiliaria popular, y si uno pone a disposición parte de esos terrenos para la construcción de viviendas sociales de primera calidad, el generar una política que además, ojo, que además pueda otorgar empleo. Entonces, tiene diferentes... Acá han habido demasiados dogmas respecto de que el mercado lo soluciona todo. Y eso, en materia de vivienda, es muy claro que no es así. Por lo tanto, vamos a atacar la concentración de la vivienda que terminan los aumentos de precio, la concentración del suelo, la especulación inmobiliaria, mediante la creación también de una inmobiliaria popular y el banco de suelo de uso público. Me gustaría saber cómo considera usted que el mar debiera aportar a la cultura nacional y también al futuro desarrollo de nuestro país. A mí me gustaría retomar una vieja idea del compañero Salvador Allende cuando hablaba, bueno, uno de los proyectos truncados por el golpe que vamos a conmemorar mañana, de la necesidad de un Ministerio del Mar, pero un Ministerio del Mar que no solamente sea un órgano burocrático más, sino que Chile, en vez de solamente mirar hacia la cordillera, mire hacia el mar y todos los recursos y potencial que tenemos, como bien decía el profesor, en nuestros océanos. Hoy día tenemos, por ejemplo, un diferendo importante con Argentina a propósito de la plataforma continental, y hemos tenido muy poco debate respecto de qué hacer con nuestro mar, como, por ejemplo, el cuidar nuestros recursos. Nosotros ahí queremos favorecer a la pesca artesanal por sobre la pesca industrial. Nos parece que es tremendamente importante el tener una perspectiva ecológica de uso que le damos al océano y que generemos diferentes iniciativas de protección. Por ejemplo, estuve hace poquito en la comuna de Leyera. La comuna de Leyera queda al norte de la región de Coquimbo, casi limitando, de hecho, con la región de Atacama, y vemos con preocupación cómo un proyecto, en este caso la minera Dominga, quiere instalarse en ese sector, rompiendo con un ecosistema único en el mundo, como es el ecosistema de Humboldt. Esas cuestiones tenemos que protegerlas, por lo tanto, nosotros, insisto, relacionándolo con las preguntas anteriores, vamos a cambiar el modelo de desarrollo hacia uno que sea sostenible y sustentable con el medio ambiente, y por cierto que los océanos, los mares y la lógica, en particular el agua, porque el agua también es otro de los problemas que vemos a lo largo y ancho de Chile, que tenemos que tener una política de cuencas distinta a la que se ha tenido hasta ahora para el uso del agua, va a ser parte de las prioridades también de nuestro gobierno. A partir de nuestras ventajas comparativas con otros sectores, mediante la cooperación, más que la competencia, hoy día parte importante de los centros, varios de los centros científicos están cerrando, porque sencillamente no hay financiamiento por parte del Estado. Lo que nosotros proponemos es también, tal como lo hablábamos a propósito de cultura, aumentar el financiamiento del presupuesto en ciencia a por lo menos un 1% durante nuestro gobierno. Esto significa casi triplicarlo, hoy día 0,34%, generar una carrera de investigación que sea mucho más colaborativa que competitiva como es hoy día, y además me parece tremendamente importante fortalecer a las universidades. Si considera que es importante crear políticas públicas de fortalecimiento a las universidades regionales, a estas universidades privadas que cumplen un rol central y que deberían seguir cumpliéndolo en este escenario. Yo creo que el Estado tiene que tener un trato preferente con sus universidades, con las universidades estatales. Sin embargo, me parece que hay ciertas excepciones, y en este caso considero 3, de universidades que no responden a un interés particular o a un dueño en particular, como son la Universidad Austral de Valdivia, la Universidad Federico Santa María y, por cierto, la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción, entiendo, corríjanme ustedes, es centenaria, fue fundada en 1919 por don Enrique Molina, en conjunto con otros próceres de la época, y ha cumplido un rol que ha sido insustituible en construir lo público. De hecho, físicamente la Universidad de Concepción representa lo público, cosa que muchas veces las mismas universidades estatales no han sido capaces de hacer. Por lo tanto, que sepa Violeta y toda la comunidad universitaria de acá de Concepción, de la U de Conce, de que para nosotros el fortalecimiento de las universidades regionales, estoy pensando en el caso de Biobío, de la Universidad del Biobío y la Universidad de Concepción, va a ser sin lugar a dudas una de las políticas centrales para promover el nuevo tipo de desarrollo que queremos en nuestro país. Acá hay que volver a vincular a las universidades, ustedes lo hacen, bueno, esta casa es parte de ello, pero vincular a las universidades con la sociedad mediante no solamente la investigación, sino también la extensión. Yo sé que hay una tremenda pega histórica, no voy a venir yo a darle cátedra a la comunidad universitaria de Concepción respecto a aquello, sino que también queremos aprender de su experiencia. Entonces yo le digo a Violeta que la invito a ella y a la comunidad a que podamos conversar
para ver qué iniciativas podemos incorporar también a nuestro futuro gobierno, porque, y termino con esta idea, me parece importante que los candidatos presidenciales, y me incluyo, sepamos escuchar más que hablar, y no solamente venir a predicar lo que dice nuestro programa, sino también incorporar las buenas ideas que nazcan de espacios como la comunidad de la Universidad de Concepción. Chile decide a través de los medios UDEC. Y en este especial de presidenciales en medios UDEC, igualmente estamos frente a una pandemia y por lo mismo se hace súper esencial el trabajo realizado por la producción del programa y de poder también tener algunos de los candidatos de manera online. Ese fue el caso, ¿cierto?, de José Antonio Kast del Partido Republicano, y me gustaría que a continuación vayamos a ver lo que nos dijo. ¿De qué forma su eventual gobierno consideraría la continuidad, permanencia e innovación de estrategias que permitan la focalización del apoyo a estudiantes que provienen de contextos vulnerables y que cuentan con talentos y capacidades para estudiar una carrera en una institución de educación superior? Respecto de los alumnos vulnerables o los alumnos que no tienen los medios económicos, nadie puede quedar fuera de la universidad por falta de recursos económicos. También tenemos que invitar a las universidades a repensar cómo están haciéndolo, porque hoy día hay carreras que duran 5 años que perfectamente podrían durar 3 años. Eso sería una manera de invertir mejor los recursos públicos en financiar más carreras universitarias para los jóvenes incluso de manera gratuita, como lo plantean la misma sociedad, pero no financiando mallas curriculares absolutamente extensas que hoy día no tienen ningún sentido en el mundo moderno, donde la educación es un proceso continuo, donde los jóvenes, si estudian 3 años la carrera y después pueden perfeccionarse con un magíster, con un doctorado, perfectamente pueden ir uniendo aspectos de la vida y capacitándose mejor. Por lo tanto, nadie que tenga un problema económico mientras nosotros seamos gobierno, va a quedar fuera de los estudios universitarios, ya sea en las universidades del CRUCH o en las universidades que hoy día existen. Pero a todas les vamos a exigir lo mismo: pluralidad, tolerancia y respeto. Yendo al tema de la educación, yo le quería preguntar ahora con respecto a la desmunicipalización, lo que está pasando también con la educación que sostienen precisamente los municipios. Hay algunas polémicas con los consejos locales de educación, también despidos, ¿cierto? Temas con los recursos, eso está pasando en distintos lugares de nuestro país. ¿Cómo lo hacemos para fortalecer en el fondo la educación pública? Hay una fuga hacia otro tipo de educación y es precisamente esa educación la que hace otros años, ¿cierto? Hace muchos años brillaba y que se peleaban las matrículas. Ahora vemos que hay muy poca gente en la educación pública. ¿Por qué ha pasado eso y cómo lo revertiría usted? Bueno, primero decir que no es una fuga, es una opción de los padres de buscar una educación de mejor calidad y de mayor respeto para sus hijos. El Instituto Nacional no lo destruyó, la sociedad, lo destruyeron los mismos alumnos y profesores ideologizados que han utilizado esa gran institución académica para generar violencia. Y así también tenemos otras instituciones de educación municipal, como usted señala, porque educación pública también es la educación particular subvencionada, donde los padres eligen libremente postular a sus hijos. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no es una fuga, es una elección de los padres. Hay que respetar los proyectos educativos, y le quería mencionar el ejemplo del Liceo Augusto Dalmar, que está en Ñuñoa, o el ejemplo del Liceo Bicentenario San Nicolás, en la región de Ñuble, donde sí se hace buena educación pública, y eso depende mucho del cuerpo docente y el equipo directivo. Y eso es lo que tenemos que potenciar. Tenemos que invitar al colegio de profesores a salir de la trinchera ideológica y ayudar a fortalecer la educación. Son ellos mismos los que han dañado la educación, y en este periodo de pandemia lo hemos visto una y otra vez, como por ejemplo ellos no querían que se volviera a las clases presenciales. No les importó el daño que se le hacía a los niños, porque la educación virtual no es lo mismo en menores de edad que la educación presencial. Por lo tanto, si logramos desideologizar al colegio de profesores, que se la jueguen de verdad por los niños, y le damos los recursos suficientes que hoy día con una buena gestión se puede hacer, vamos a recuperar la educación pública en el amplio sentido de la palabra, respetando siempre la libertad de los proyectos educativos y la elección de los padres de dónde quieren educar a sus hijos.
quisiera saber en concreto en su gobierno, ¿cómo planea usted distribuir los recursos para investigación? Si esos presupuestos van a aumentar, y también cómo va a generar una relación, ¿cierto?, entre la industria y la academia y la sociedad en general, que también está dentro de los ejes de su plan de gobierno. La profesora tiene toda la razón. La inversión en ciencia y tecnología es muy baja. Nosotros tenemos que apuntar paso a paso al menos a duplicar esa inversión. También tenemos que decir que la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología fue una gran cosa, no así la creación de todas las seremías. Si ya estamos hablando de ciencia y tecnología, perfectamente nos podríamos haber evitado el gasto político en todos los seremis, aparato administrativo que depende de esas seremías, y haberle traspasado los mismos recursos a la investigación, como lo planteé de hecho en la discusión de la ley en la Comisión de Ciencia y Tecnología. También tenemos que ver el aporte financiero, no solamente desde el Estado, donde tiene que haber una mayor inversión desde el presupuesto, cortando de nuevo el gasto político para darle más recursos a la ciencia y la tecnología, pero también permitir que las empresas, el mundo privado, la sociedad civil, pueda participar activamente en esto y no sea castigado por la ley de donaciones. Tenemos que buscar normas jurídicas que faciliten la inversión del mundo privado en las universidades. Hay una sinergia tremenda, y lo dice la profesora, entre el mundo privado y el mundo universitario de la ciencia y la investigación. En otros países, el mundo privado invierte mucho en ciencia y tecnología porque eso redunda en una mejor prestación de servicios a las personas que recurren al mundo privado para solucionar sus problemas. En eso le encuentro toda la razón, suscribo plenamente que hay que aumentar, duplicar la inversión en ciencia y tecnología desde el Estado, facilitar la inversión del mundo privado y la relación del mundo privado con el mundo de la ciencia y, de nuevo, cortar el gasto político para invertir más. Y en el caso de las universidades, candidato, que son las que más generan ciencia y desarrollo, ¿usted es partidario de igualar la entrega de recursos tanto a universidades estatales, privadas con vocación pública y privadas? ¿O va a defender el tema de las estatales? A ver, es que la investigación no tiene fronteras. O sea, si yo dijera que la investigación solo se va a dar en el mundo público, estaría negando una realidad, que la investigación también se puede dar en el mundo de las universidades mal llamadas privadas, porque también cumplen un rol público. Por lo tanto, uno tiene que ir más allá de lo que es el origen de la universidad a lo que se pretende hacer, a lo que se va a investigar. Si yo tengo a César Hidalgo, por ejemplo, experto en Big Data, y lo trae a Chile, una universidad denominada privada, y él pretende llevar el Big Data a Chile y no lo hace una universidad pública, bueno, le voy a negar la entrada a Chile, no voy a hacer el proyecto porque no lo trajo una universidad del CRUCH. No, yo creo que tenemos que ser claros en esto, que vamos a potenciar la investigación, la ciencia y la tecnología de quien la plantee en forma razonable y en forma transparente. Gracias, candidato. Sí, antes de ir a la última pregunta, me gustaría, solamente por un tema de educación también que nosotros tratamos de realizar acá en los medios de UDEC, candidato, en la seremía de ciencia existen solamente 5 seremías en Chile, no hay 16 seremis, son macrozonas. Entonces, si hay un ejemplo de ahorro de aparato público, es en ya la empobrecida seremía de ciencia, porque está dividido Chile en macrozonas. Solamente me quería y vamos a eso. eliminar esas seremías también, porque le vamos a dar más recursos a la ciencia y la investigación. En Chile existe aproximadamente 1.800.000 emprendedores, donde el 38% de ellas son mujeres. En esta materia existe mucho que poder desarrollar, por ejemplo, los ecosistemas. No puede ser que exista solamente un ecosistema en Chile, sino que obviamente necesitamos potenciar las regiones, ya que el emprendimiento en Arica no es lo mismo que el emprendimiento aquí en la región. Mi pregunta es, ¿usted impulsaría alguna política pública con financiamiento para entregarle recursos a cada una de las regiones y poder potenciar los emprendimientos y los ecosistemas regionales? Y si es así, ¿cómo? Bueno, hay distintas maneras de hacerlo. Primero, nosotros para los emprendedores tenemos buenas noticias, porque vamos a bajar la cantidad de entramado burocrático que existe hoy día que les impide salir adelante. Vamos a bajar los impuestos de manera muy importante, que también les va a facilitar. Vamos a generar una mayor cobertura para la conectividad.
Hoy día en Chile hay muchos lugares en las regiones donde no hay una conectividad como la que se encuentra en los grandes centros urbanos de las distintas regiones, porque también hay una concentración, una centralización dentro de las mismas regiones. Y también decirle que todo el esquema Corfo, el esquema Cercotec, el esquema FOSIS va a cambiar, va a estar más dirigido a potenciar a los emprendedores. Corfo es un gran ejemplo de una política pública que el señor Villar en su momento terminó en Biobío. Había, ¿no es cierto?, todo un proyecto Corfo Biobío que se terminó bajo el gobierno de Michelle Bachelet y bajo la dirección del señor Villar. Eso no va a ocurrir. Nosotros vamos a potenciar en mucho la descentralización y la regionalización. También lo dijimos respecto de los de las gobernaciones, que el presupuesto tiene que aumentar para la decisión regional con cargo, o sea, que la decisión de los gobernadores y los consejeros regionales sea mucho más importante, y eso también le va a dar más posibilidades a que los emprendedores a nivel regional postulen a fondos públicos de decisión regional. Son diversas las propuestas y opiniones que nos han dado, ¿cierto?, nuestros candidatos presidenciales, y es turno en este especial de presidenciales en Medios UDEC el poder escuchar también lo que tiene para decirnos Sebastián Sichel. Viviendo en el extranjero pude descubrir cuánto énfasis se pone en la inversión en ciencia, porque se entiende que la ciencia beneficia a la sociedad y enriquece a los países. Cuando yo era estudiante 20 años atrás, la inversión en ciencia era bajísima, cerca de un 0.4% del PIB. 20 años después, y después de muchos presidentes y de muchas promesas, sigue siendo igual de baja. Tan baja que es un factor de 5 a 10 más baja que los países de la OCDE, con los cuales nos gusta compararnos. En un año de pandemia, donde hemos aprendido la importancia de la ciencia, yo quiero preguntar cuáles son sus planes respecto a la inversión en esta área que es fundamental para el desarrollo del país. ¿Seguirá el legado de los presidentes anteriores y nos mantendremos en este 0.4% o lo logrará empujar al menos hasta el 1%, que es tan necesario para que nuestro país avance? Muchas gracias, Rodrigo. Sí, le voy a corregir eso. La inversión en ciencia en Chile es 0,37%. Y yo lo que espero en los 4 años de gobierno es llegar al 1.5%, pero esto no es solo plata, y lo digo abiertamente. Tuve la fortuna de ser vicepresidente de Corfo, de trabajar con la creación de muchos centros de innovación en Chile, de ir avanzando en esta idea de que la inversión en ciencia tiene 2 desafíos gigantes. Apoyar las primeras fases de investigación, TRL 1 al 4, que permita innovación en fases iniciales, pero también avanzar en innovación productiva. Tenemos un desafío grande de pasar de la etapa de prototipos a innovación en productos, a innovación comercial, para que efectivamente la ciencia también provoque desarrollo económico en el mediano plazo. ¿Qué significa esto a los que nos están escuchando? Este 1.5 se tiene que gastar en fases tempranas, apoyando a científicos con los fondos como los que hablaba de CONICIT o Fondecit en general, pero también apoyar a la salida de innovación productiva, por ejemplo, prototipos de mercado, prototipos que puedan ser comercializados para que Chile, lo que verdad en general mueva su economía en el futuro, sea la creatividad basada en ciencia y por lo tanto terminemos exportando talento a partir de la innovación productiva. Yo creo que el desafío más grande, por lo tanto, es avanzar en inversión, pero los que son más del mundo de la innovación, en avanzar de TRL 4 en adelante para que finalmente veamos productos made in Chile vendidos, comercializados y generados por una industria chilena que llegue a mercado. Eso es el desafío más grande y para eso necesitamos científicos, necesitamos emprendedores innovadores, emprendimiento basado en innovación y necesitamos mucho más apoyo estatal en la comercialización de estos prototipos de productos. En Concepción está lleno, gente que está haciendo innovación en pintura con productos sustentables o de economía circular. Me he encontrado con gente que está haciendo innovación pesquera a través de cultivos o acuicultura en el territorio. Me he encontrado con emprendedores que están desarrollando productos o celdas de litio y por lo tanto lo que falta es que el Estado también impulse hacia allá la inversión en innovación en el mediano plazo. Candidato, y hablando de ese impulso del Estado, ¿qué rol en su eventual gobierno van a jugar las universidades? Pero no solamente las universidades privadas, ¿cierto?, que tienen los recursos, ni tampoco las estatales que reciben estos recursos del Estado, sino también las que no son estatales pero tienen vocación pública, como por ejemplo la Universidad de Concepción. ¿Qué tan importante en su gobierno son las universidades o van a ser las universidades? Es esencial, eso es como la capilla donde ocurre el matrimonio entre la ciencia, entre la academia, la ciencia y también el mundo privado. ¿Qué haría usted en función de iniciativas, programas o políticas públicas de manera de incrementar la diversificación y complejidad tecnológica y de producto de nuestra economía? Parte de eso lo contesté en la pregunta anterior, salía Rodrigo Herrera, no me acuerdo cómo se llamaba porque se repitió el nombre, pero para responderle a él,
lo dije bien simple. En general creo que el futuro del país va a tener que ver con apostar muy fuerte en los emprendimientos o en la innovación de base tecnológica. Es decir, que efectivamente la ciencia nos lleva desafíos adelante. Aquí, cuando me decían las diferencias con el pasado, con la política del pasado, que siguen pegados a los 60 y creen que hay dos posibilidades para salir adelante en el país. A, los que creen que en realidad el desafío de Chile es seguir explotando recursos naturales ilimitadamente hasta llegar al desarrollo. B, los que creen que este es un problema de un Estado emprendedor que tiene que desarrollar emprendimiento y correr riesgo. Y C, los como yo creen que lo que hay que apostar todo en el desarrollo de Chile es la innovación de base tecnológica como desafío 1 y 2, en el emprendimiento y las pymes como motor del desarrollo de nuestra economía. ¿Cómo hacerlo? Trasladar la inversión productiva hacia allá. La inversión del Estado lo que tiene que hacer es gatillar la actividad académica para generar emprendimiento, para ver innovación de base tecnológica que salga a mercados, como lo expliqué antes, y apoyar muy fuerte el poder de compra, con el poder de compra del Estado, con la estrategia de financiamiento estatal a los emprendimientos en general, no solo los de base tecnológica. ¿Cuál es la brecha que él reconoce? Son dos, bien obvias. La primera, la participación de las pymes en el mercado chileno es pequeñísima comparada con mercados iguales a Chile. En Chile no alcanza el 15%, en México más del 40%, en Perú sobre el 20%, y ahí requeremos apoyar el emprendimiento en Chile. Y dos, donde tenemos la brecha más grande en innovación, es que nuestra caída en productividad tiene que ver con que nos acostumbramos a exportar recursos naturales, a agregarles poco valor, a tener poca innovación hacia adelante, y nuestra gran superación de brecha en el mediano plazo va a ser que, por ejemplo, la industria forestal genere manufactura avanzada y aserraderos con capacidad de agregar valor y producir madera como forma de constructibilidad futura, o que en la pesca lo que hagamos finalmente es hacer agricultura en el mar a través de la agricultura y no solo extraer recursos naturales, o que en la minería produzcamos cobre verde y tengamos la capacidad de, a través del hidrógeno verde, provocar sustentabilidad. ¿Y dónde se puede provocar esa innovación? Obviamente en el espacio de la innovación de base tecnológica que ocurre en el mundo, en la confluencia entre la universidad y la actividad productiva del país. Candidato, ¿usted sería partidario de aplicar incentivos tributarios para que empresas ligadas al rubro tecnológico pudieran instalarse, por ejemplo, en zonas deprimidas? Yo soy de la región de Ñuble, por ejemplo. Hemos pensado mucho en que una industria del software se pudiera instalar en Ñuble. ¿Podría aplicarse incentivos tributarios en ese sentido? Sí, y está en el programa así explícitamente. Yo cuando estuve en la Corfo, yo he hecho dos cosas antes. Me tocó trabajar muy fuerte en un programa que se llama de rezagos y trabajar en la ley en su minuto como abogado, y después me tocó en el Estado trabajar en las zonas de aceleración económica, donde el gran desafío, nosotros tenemos un programa que se llama Fomenta Chile, es duplicar la cantidad de empresas o de emprendimientos en zonas que tienen más altos índices de pobreza. ¿Cómo se hace eso? Es una mezcla. Uno es franquicias tributarias. Yo creo que la estrategia tributaria de Chile tiene que volver a esa dinámica en que nos conviene que haya más empresas donde más pobreza hay, y por lo tanto trasladar con franquicias tributarias explícitas, o sea, bajar la tasa al 25% o al 23% o a cero en los 2 años iniciales de los emprendimientos, para que se instalen en regiones como el Ñuble, en regiones como la Araucanía, en zonas como Arauco, donde los indicadores de pobreza están disparados. Dos, que la oferta de subsidio y crédito del Estado tenga una garantía para que efectivamente el sistema crediticio entregue mejores condiciones a las empresas que actúan allá. Y tres, que el poder de compra del Estado le compre a esas regiones, particularmente a los emprendimientos de esas regiones, de manera que los alimentos de Junaep, el abastecimiento del fisco o incluso el gasto del gobierno regional priorice la compra de esos territorios con incentivos reales de puntuación en la evaluación de Chile Compra, para que los productores de esas zonas sean los principales proveedores del Estado. Mi pregunta a ustedes, candidatos a la presidencia: ¿cuál será su compromiso con los pequeños agricultores y viñateros del Valle del Itata? Muchas gracias. Un dato: el 93% de la actividad agrícola en Chile es de pequeños productores, dueños de menos de 2 hectáreas. Y lo que tenemos es, como ella bien dice, asimetrías completas en la competencia que ellos tienen con las grandes empresas. ¿Cuál es nuestro desafío? Alianzas productivas, el cooperativismo como también una forma de cooperativismo moderno, la asociatividad moderna como forma de producción. Se ha hablado mucho de garantizar el agua para consumo humano. Yo creo que hay que garantizar también el agua para pequeños productores agrícolas, y el Estado tiene que usar su poder de compra vía INDAP para que efectivamente donde no haya agua el Estado compre agua para pequeños productores, y además
algo bien importante. Se discute mucho sobre los derechos de agua y poco sobre la disponibilidad de agua en Chile. La inversión del Estado tiene que avanzar en 3 espacios: infiltración de napas, como en el Valle del Itata, donde hay agua que termina vertiéndose en el mar, pero no se infiltran napas para que tengamos pozos efectivamente con agua. Innovación en una materia fundamental, tecnificación del riego en Chile. 70% del riego no es tecnificado y seguimos regando como en el medioevo. El Estado tiene que invertir en la tecnificación del riego. Uno no le puede pedir a pequeños productores que hagan esa inversión porque no tienen capacidad económica para hacerlo, y construcción de microembalses que permitan acumulación de agua hacia adelante, y un modelo de gobernanza de cuencas. Las cuencas en Chile, incluyendo la del Itata, no tienen modelo de gobernanza para resolver los conflictos de acceso al agua, incluyendo el Estado para que compre a pequeños productores. Mi compromiso total por una cosa: la agricultura sustentable es parte del futuro de la economía de Chile, y lo que nos falta no solo disponer o poner disposición de agua hacia adelante, sino que provocar cooperativismo o alianzas productivas que les permitan competir a escala común con aquellos grandes productores, y eso requiere modificar la ley de cooperativas en Chile, está en parte del programa de gobierno, pero además avanzar en la asociatividad productiva a través de instituciones como la Corfo, INDAP, Cercotec, que permitan que competir en conjunto, o colaborar más bien para competir, en la mejor forma que tienen pequeños productores de exportar o de vender a grandes productores en Chile. Siempre dejarte la invitación para que puedas revisar nuestro contenido a través del www.tvu.cl. Ahora sí, ya en este especial de Presidenciales en Medios UDEC, es el turno de escuchar a Marco Enríquez Ominami del Partido Progresista, que nos dijo a continuación. Enseño la asignatura de Derecho Civil, y en ese contexto quería traer a colación de que esta materia está regulada principalmente por el Código Civil, una magnífica obra de don Andrés Bello, que fue aprobada en 1855. Sin embargo, 165 años después ha sido objeto de muchas modificaciones y hay muchas leyes que la complementan. Pero además su contenido se ha visto alterado por la influencia que han tenido los tratados internacionales en materia de derechos humanos y además por los principios constitucionales. Por ello, si se aprueba una nueva constitución, le preguntaría si tienen contemplado iniciar un nuevo proceso de dictación de un nuevo Código Civil chileno que se adapte a esta realidad del siglo XXI con los principios que se puedan extraer, por cierto, de la Constitución y también de los tratados internacionales que protegen los derechos humanos. José Luis, no solamente el Código Civil, el Código Penal, donde entre otras cosas está la penalización del aborto a la mujer infiel que quedara embarazada. O sea, usted se imaginará el hambre que tenemos de revisar nuestros textos. Pero de nuevo, José Luis, usted lo dice muy bien, tenemos una constituyente. Y nuestra esperanza está puesta en la constituyente. Está puesta en que la constituyente nos devuelva un país de derechos dignos. Más aún, yo le quiero decir 2 reformas adicionales en materia de textos y sobre todo de justicia. Yo propongo que los fiscales sean electos, que el fiscal del Biobío sea electo por usted, Karen, por usted, Mauricio. Que haga campaña, que usted lo conozca. ¿Saben qué fiscal, la gente que nos ve en redes sociales, sabe cuál es el fiscal que les corresponde? ¿Cuál fue el compromiso del fiscal? ¿A qué tipo de delito va a perseguir más que otros? Elijamos los fiscales. Mire, y lamento que no haya aparecido una pregunta, pero no puedo dejar de hacerlo. Yo no voy a dejar pasar a Sebastián Piñera en este programa. Está vinculado a un hecho de corrupción, debe renunciar, gravísimo. ¿Y sabe qué dijo la Fiscalía chilena? ¿Le leo lo que dijo? Dijo, vamos a analizar el análisis de un análisis de un análisis para analizar si hay investigación penal. Con los datos que hay, el presidente de Chile está vinculado a un hecho de corrupción impresentable y no investigan de oficio. Yo tengo esperanza, José Luis, que la constituyente establezca no solamente la revisión de nuestros textos, sino también esta reforma procesal penal que estableció que los fiscales no le responden a nadie. ¿Candidato, usted cree que el presidente va a ser juzgado finalmente? No tengo duda. De nuevo, la tibieza de Gabriel Boric y de Proboste me inquieta. No le pidieron la renuncia el domingo, ni el lunes. Recién hoy aceptaron la creación de una comisión, perdón, de una acusación constitucional. Si él debe renunciar. ¿Sabe? Yo creo que estamos en un momento tan loco en el mundo que pasan tantas cosas que en la mañana pasa algo y en la tarde otra cosa. Y uno ya, yo llamo a indignarse, indignémonos, que no es aceptable. Mire, he hablado con no menos de 5 países hoy día,
de Ecuador, de Argentina, de España, de Uruguay, hoy, que me entrevistan para preguntarme, oye, en Chile supongo esta es la gran noticia. Tenemos un presidente vinculado a la corrupción. Y la Fiscalía acaba de anunciar que no lo va a investigar, que va a estudiar si lo investiga. Fiscal nacional que se tomó un café con un imputado para obtener su cargo. Es que es de la máxima gravedad. Me duele la indecisión de Boric y de Proboste. No le tengan miedo a la AFP ni a Piñera, que se vayan, tal como los conocemos la AFP, un nuevo sistema, y que se vaya este presidente que simplemente humilla a la clase media, afecta la billetera fiscal, deshonra al país. El artículo 52 de la Constitución, ¿sabe qué dice? Será acusable constitucionalmente el presidente si afecta gravemente el honor de la nación. ¿No le parece que está afectado el honor de la nación? Que el tipo firmó un contrato con sus hijos, que una cláusula decía que llegarían 50 millones de dólares adicionales a los 100 anteriores si él como presidente autorizaba el proyecto. Yo llamo, por favor, compatriotas, sorpréndanse un poco con esto, porque no lo dejen pasar. Que la prensa de derecha nos invente otras noticias, problema de ellos. No dejemos pasar a este señor. Chile posee un patrimonio natural diverso y de alto valor cultural, social, estético, recreativo, económico. Sus paisajes, ecosistemas y especies contribuyen de diferentes formas al bienestar humano de los chilenos. Si bien Chile es un país signatario de múltiples compromisos, convenios internacionales, su biodiversidad ha estado sometida a constante amenaza por presiones antrópicas, como el cambio de uso del suelo, por sectores productivos. Al mismo tiempo, Chile enfrenta grandes desafíos climáticos, con consecuencias profundas para las personas y los ecosistemas. En este sentido, ¿qué medida o instrumento de política pública usted propone mejorar o crear para la protección efectiva, la restauración y uso sustentable de nuestros ecosistemas nativos? Profesor, si me permite, ampliaría un poco la foto. América Latina y el Caribe, nuestra riqueza es la biodiversidad. Eso somos. Yo primero vuelvo echaría a Piñera, a propósito del medio ambiente. ¿Saben para qué era la plata, no? No era para comprarse una casa, era para un proyecto que mataba la biodiversidad, profesor. Ese era el proyecto energético. Primera medida, echarlo por la vía constitucional respetuosa. Segunda, firmar el acuerdo Escazú, que el mismo señor Piñera promovió y no suscribe. Argentina sí. Tercera, yo estoy de acuerdo con usted lo que dijo, que la coerción no siempre funciona. Tampoco soy hombre, soy progresista. Creo más en la educación que en la punición, Karen. Pero sí creo una ley penal medioambiental. Porque en Chile hoy día el que contamina paga. Y hay empresas públicas y privadas que han comprado su derecho a contaminar, ¿no es cierto? Yo propongo que paga con cárcel. A ver si les quedan ganas de comprar el derecho a echar a perder el planeta. Trabajé también durante muchos años como epidemióloga en la Seremi de Salud de la región del Biobío. Desde ahí profundicé en las áreas de epidemiología del cáncer, del ataque cerebrovascular y de las enfermedades crónicas en general. Pude evidenciar que los riesgos de enfermar, de morir en cada una de las comunas, provincias y regiones de nuestro país son muy distintas, así como también la posibilidad de una larga sobrevida, un acceso oportuno a diagnóstico, un acceso oportuno y adecuado a un tratamiento y a seguimiento. A eso sumamos que existen muy distintos riesgos desde un punto de vista social, medioambiental y laboral en relación a las enfermedades crónicas. Y sumamos a esto una muy desigual distribución de los médicos especialistas a lo largo de nuestro país, concentrándose estos en las grandes ciudades, fundamentalmente en la región metropolitana y en el ámbito privado. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted mejoraría la gestión de los recursos y de la toma de decisión a nivel local según la existencia de distintos riesgos en cada una de las regiones? En la pregunta está una parte de la respuesta, que me parece fascinante, está en nuestros programas de gobierno, que la enfermedad obedece a razones socioambientales, mucho más que simplemente me caí, me rompí algo. Y por tanto creo que la pregunta pone un contexto que está en nuestros programas de gobierno, distintos, y en varios libros.
Yo diría lo primero, una gran apuesta por la salud primaria. A su reflexión sobre los especialistas, yo revisaría la UNACOM. Traería, a propósito de inmigración, planificaría y traería, si no logro convencer a mis compatriotas que vayan a regiones, muchos de los formados, entonces traeremos médicos de afuera. Si no es así de simple. ¿Sabe qué se hizo en el siglo antepasado en Chile? Chile planificó la inmigración. Así es que más o menos la inmigración croata, más o menos, fue planificada. Bueno, más o menos planifiquemos la inmigración en materia de salud. Si no lo resolvemos, lo resolveré por la vía de los hechos, con una propuesta migratoria planificada, invitando a los especialistas que hagan falta, oftalmólogos, etcétera, etcétera, lo que haga falta. ¿Candidato? Sí. Al manejo de la pandemia de Sebastián Piñera, del presidente, ¿qué nota le pone usted, sin argumentar, de 1 a 7? No pongo nota, un incompetente, pero un gran vacunador, vacuna muy bien. Muchas gracias. En el sentido estricto de la palabra, pone buenas vacunas. Es un gran vacunador porque lo hizo bien la vacunación, no me refiero a que sea un estafador. Digo un vacunador en el sentido de, no de ladrón, sino de que la vacunación funcionó muy bien. Muchas gracias, candidato. No me atrevería a tratarlo de ladrón, sería una falta de respeto al presidente de Chile. Pero vacuna muy bien. Actualmente me encuentro trabajando con juntas de vecinos y comités sociales que se encuentran con varias problemáticas transversales, tales como son la delincuencia y la falta de recursos. Es por eso que yo, candidato, le pregunto a usted cómo mejoraría las condiciones de la junta de vecinos, de los dirigentes y las dirigentes sociales, además de cómo disminuiría la delincuencia en los barrios. Yo creo que primero tenemos que hacer que los carabineros, yo quiero refundar la institución, pero la policía tiene que volver a la calle para proteger. En segundo lugar, hemos planteado que hay crimen organizado en Chile y que hay que crear una policía especial para eso. En tercer lugar, el narcotráfico es también un asunto de dinero, ¿no? Les levantaría el secreto bancario con mucha más facilidad. En cuarto lugar, estoy convencido que la PDI y Carabineros hacen más o menos lo mismo en un área. Está bien que hayan 2 policías para que se vigilen, pero no esto que tenemos. Carabineros ha desarrollado un área investigativa cuando la función de la PDI, ¿cuál es? Investigar. Y además, vuelvo a la propuesta de que la gente elija fiscales. ¿Por qué nunca ha entrado un fiscal a una junta de vecinos? Porque no le debe nada a la gente los fiscales. Nada. Son designados, no tienen jefe, no rinden cuenta a nadie. Y hay fiscales abnegados. Hay un penquista, por lo demás, que es constituyente, que fue fiscal, que es tremendo, súper bueno. Creo que es socialista. Andrés Cruz. Muy bueno. Así, por tanto, no quiero generalizar injustamente. Gran, lo conocí, lo encontré súper preparado. Pero me parece que, insisto en esta propuesta de elegir fiscales, clave, porque el delito lo dice muy bien ella. ¿Es igual el delito de Antofagasta a Talcahuano? ¿Se comete el mismo tipo de delito? No. Dejemos que los territorios decidan. Vuelvo un poco a la trampa de la entrevista permanente, no, la trampa de la campaña presidencial. Nos preguntan los candidatos qué harían, pero si elegimos gobernadores, estamos en un momento constituyente. No se trata de Gabriel, de Yasna, ni de mí, ni del profesor Arte. No se trata de nosotros, se trata de ustedes. Hay un proceso constituyente, no se trata de nosotros, esta elección. Se trata de que elijan quién va a acompañar mejor y quién va a lograr el cambio que ustedes ya eligieron. Si ustedes ya eligieron el cambio, 80-20. Por eso es tan importante esta conversación sobre la cuesta de la entrevista para mí, porque la respuesta, buena parte del nuevo Chile, no está en la presidencial, está en la constituyente. Y yo creo que hay que ser un presidente, árbitro y buen compañero de la constituyente, y defenderla, protegerla, acompañar ese proceso. Y por eso he planteado con mucha fuerza siempre una referencia a los constituyentes, más allá de sus torpezas, de graves errores, siguen siendo infinitamente más legítimos que el Congreso de la República. Chile decide a través de los medios UDEC. Y en este especial de presidenciales en medios UDEC llega el turno de escuchar a la única candidata a la presidencia. Me refiero a Yasna Proboste del Partido Demócrata Cristiano. En relación a la crisis climática y la crisis de biodiversidad, sabemos que Chile está especialmente vulnerable al cambio climático.
También Chile, debido a la actividad humana, está sufriendo la pérdida de la biodiversidad de sus humedales, de sus bosques y de sus ecosistemas áridos. Al respecto quisiera preguntarle lo siguiente: ¿qué cambios propone usted para este modelo basado en la extracción ilimitada de los recursos naturales, de tal manera de asegurar la sustentabilidad de Chile? En específico, ¿qué medidas concretas tomará su gobierno para proteger la naturaleza en Chile en vista de los desafíos locales y globales? Efectivamente, tal como lo señala, Chile es el 8º país rankeado con mayores dificultades frente a esta crisis planetaria que hoy día estamos viviendo, la pérdida de biodiversidad, los problemas de esta crisis nos ha llevado a tener en nuestras zonas, aquí no tengo que decirlo, incendios forestales de una enorme magnitud en nuestra zona, Atacama, aluviones, lluvias, sequía, y por lo tanto si nosotros no somos capaces de cambiar nuestro modelo extractivista, como lo planteaba el profesor, vamos a sufrir, de acuerdo a la proyección que se hace de aquí al año 2050, una pérdida de la mitad de nuestro Producto Interno Bruto, es decir, vamos a perder una cantidad muy importante de puestos de trabajo, de recursos, pero lo más importante, que es de vidas humanas. Nosotros y ustedes no nos tienen que contar, no tenemos que leer esto, lo hemos vivido, lo hemos padecido personalmente. Y por eso que hemos señalado en nuestro programa de gobierno el apoyo a tener una ley de cambio climático, el que seamos capaces de cuidar y proteger áreas marinas protegidas, particularmente que tienen una riqueza en materia de biodiversidad, establecer un Ministerio de Obras Públicas y la resiliencia, de manera de que las inversiones públicas también tengan este propósito de mitigar, de cuidar, de proteger nuestros humedales, el que podamos tener un Ministerio del Mar con el propósito de apoyar y cuidar nuestros océanos y de poder hacer modificaciones en los sistemas de evaluaciones de impacto ambiental, porque hoy día hay sectores productivos como por ejemplo las forestales que están exentas de los sistemas de evaluación de impacto ambiental. Nosotros hemos señalado que los vamos a incluir, al igual como la minería hoy día tiene sistemas de evaluación ambiental, haciendo una distinción respecto de los pequeños mineros pirquineros que no están adscritos a ellos. Pero además vamos a impulsar una ley para que exista una responsabilidad de parte de las empresas dedicadas a la acuicultura, de manera de hacerse responsable de todos los desechos que hoy día están afectando también severamente a nuestra agua dulce, a nuestros océanos. Candidata, y en ese sentido, el Ministerio de las Ciencias, por ejemplo, ¿qué incidencia va a tener? ¿Qué rol va a jugar? ¿Se van a eliminar, por ejemplo, las macrozonas para que cada región tenga su propia Ministerio de Ciencias? Muy importante, Mauricio, porque efectivamente hoy día nosotros tenemos una institucionalidad que se ha ido adaptando muy lentamente a las necesidades que hoy día tenemos. Nosotros hemos señalado que vamos a cambiar esta lógica de macrozona a tener secretarios regionales ministeriales, representaciones en los territorios del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero además en que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante de incrementar los recursos públicos y privados. Hoy día los recursos públicos están del orden del 0,3%, el promedio de los países de la OECD es del 2,5, 2,4, estamos muy lejos de aquello. Por eso que nos hemos propuesto en nuestro gobierno triplicar los recursos en materia de investigación, desarrollo, innovación, pero esto también tiene que ir de la mano del sector privado. El sector privado tiene que invertir más en ciencia, en tecnología, la pequeña empresa tiene que incorporarse en estos desafíos y también nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros no la excluimos de este desafío de más innovación, más desarrollo, más investigación al servicio de nuestras comunidades y particularmente para enfrentar esta crisis climática planetaria que hoy estamos viviendo. En 1992, en la Cumbre de la Tierra, más de 170 jefes de Estado decidieron que la mejor manera de resolver los conflictos ambientales y evitarlos es con una participación ciudadana informada. Hoy, en América Latina y el Caribe, tenemos el primer acuerdo vinculante para la región en estos 3 derechos de acceso: información, participación, justicia y la defensa de los defensores ambientales. Específicamente, en participación ciudadana, y dado que todos los candidatos hasta ahora prácticamente han dicho que van a adherir al Acuerdo de Escazú, ¿usted qué mejoraría en concreto en el sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿Sería una participación ciudadana obligatoria también para las declaraciones de impacto ambiental? ¿Sería temprana? ¿Sería incidente?
Bueno, primero estoy sorprendida que todos los candidatos hayan comprometido suscribir el acuerdo de Escazú, porque he visto algunos negacionistas en los últimos debates. Entonces me alegro que eso sea así, porque precisamente Escazú nos permite garantizar mejores niveles de transparencia y de participación. En nuestro programa hemos señalado en que vamos a tener una participación incidente, una participación temprana en todos los procesos ambientales, pero además hemos señalado en que tenemos que concurrir con apoyo y con recursos a las comunidades para que puedan hacer un proceso participativo en igualdad de condiciones y eliminar esta asimetría de información, de acceso al conocimiento que se tiene muchas veces por parte de las comunidades versus las empresas cuando se hace un proceso de participación ciudadana. Pero además hemos comprometido también modificaciones al sistema de evaluación de impacto ambiental. Hoy día, para nosotros, en nuestra lógica de descentralización, no es posible tener un Consejo de Ministros ubicado en Santiago, fuera de donde se están ocurriendo los impactos, en que tomen las decisiones finales respecto de una inversión. Nosotros hemos señalado en nuestro gobierno no va a haber Consejo de Ministros, y a diferencia de este gobierno que le entrega la presidencia de la Comisión Regional a una autoridad designada, nosotros hemos dicho esto va a estar presidido por una autoridad electa, como lo es el gobernador o la gobernadora regional, porque mientras más cercana la decisión al territorio, también nos da certeza en que va a ser una mejor decisión. Y a propósito de eso mismo, candidata, entonces si tomamos el ejemplo de Minera Dominga, sabemos que va a tener un gran impacto ambiental y todo lo que se ha discutido en las últimas semanas de manera concreta, ¿cómo cree usted entonces que su propuesta efectivamente impediría que volvieran a repetirse situaciones como esta? Bueno, mire, yo creo que respecto de Minera Dominga, con todos los antecedentes que existen, no cabe ninguna otra posibilidad más que terminar con todo este proceso, porque ha sido desde un comienzo un proceso turbio a espaldas de la ciudadanía. A mí me tocó participar en la comisión investigadora y fui a la comisión investigadora de Minera Dominga cuando era diputada el año 2017, y por eso no es que ahora diga en mi rol de candidata presidencial en que estamos en contra de Dominga, sino que lo hemos planteado hace ya largo tiempo. Porque además esto tiene afectaciones, esto no es directamente en la región en donde yo vivo y en la que represento, esto está en la región de Coquimbo, pero esto tiene impactos en Atacama, porque esa es una zona muy, muy rica, desde Isla Pájaro hasta la caleta Chañaral de Aceituno, de tránsito de ballenas, de reserva de pingüinos de Humboldt, y por lo tanto esta es una afectación directa a nuestra riqueza de biodiversidad, y por eso creo que no cabe ninguna otra posibilidad frente a todos los antecedentes que hemos visto que la anulación de todo este proceso de la empresa minera. Y a propósito de Dominga también, candidata, ¿qué cree usted que va a suceder con la acusación del presidente Piñera? Si es que pudiera señalar algo, entendiendo su posición. Bueno, mire, la acusación ya está presentada en la Cámara, ya se ha hecho la definición de quienes van a formar parte de esta comisión. Nosotros esperamos que si prospera en la Cámara de Diputados, nos va a corresponder como senadora actuar como jurado y conocer el fondo de esta acusación. Entonces, en ese sentido, me es difícil pronunciarme al respecto. Lo que sí puedo decir es que esto es un instrumento que está en nuestra Constitución y, por lo tanto, la Cámara no hace nada distinto de lo que establece nuestra propia institucionalidad. Y, en segundo lugar, lo he señalado en otro espacio, no creo tener dificultades de plantearlo acá tampoco, que en mi calidad de ciudadana creo que es una vergüenza en que la imagen del país una vez más se vea deteriorada por la participación en oscuros negocios de parte de quien hoy día preside la institucionalidad máxima en nuestro país. Gracias, candidata. En este especial de presidenciales en medios UDEC hemos tenido la oportunidad de tener tanto de manera presencial a unos candidatos como de manera virtual. Y desde Alabama también escuchamos las propuestas que tienen que ver con la ciudadanía de Franco Parisi. Vamos a ver qué tuvo para decirnos. Entendiendo que el emprendimiento y la innovación son ejemplos de movilidad social para Chile y elementos claves para ser un país desarrollado, me gustaría conocer cuáles son los 3 problemas que identifican los emprendedores y los innovadores. Y a raíz de esos 3 problemas que identifica, ¿cuál sería la solución para poder desarrollar con más fuerza aún el emprendimiento en innovación? Entendiendo el contexto que hoy en día se concentran muchas políticas públicas en beneficio de Santiago y en desmedro de la región. El emprendimiento en Chile está cooptado por la alta concentración en el poder económico. Si un emprendedor tiene algún producto bueno que vender, tiene que hacerlo a unas grandes cadenas de tiendas en que le van a pagar a 6 meses y le van a cobrar una tasa de interés increíble. Nosotros queremos tener un banco Estado emprendedor
en que te va a facilitar todos los medios de pago, medios de cobro y también una línea de crédito y una línea especial de factoring. ¿Por qué? Porque los emprendedores necesitan liquidez. Y también a nivel Corfo vamos a tener Corfo Venture Capitalist, con un patrimonio de 1.000 millones para acompañar a nuestros futuros íconos que vamos a estar desarrollando y apoyando con patrimonio y con gestión. Y también recorreremos los principales íconos de Venture Capitalist como Silicon Valley, Israel, etcétera, para que tengamos unos embajadores buscando financiamiento y que apoye a nuestros emprendedores. Chile tiene que entender que necesitamos más emprendedores y menos empleados. Y eso significa fomentar el emprendimiento. ¿Cómo fomentamos el emprendimiento? Generando más mercado. Si nosotros ponemos más dinero en los bolsillos de nuestros chilenos y chilenas, más se va a multiplicar y más se va a generar negocios y alternativa de negocios. Los chilenos tenemos que entender que necesitamos ser emprendedores. Por un emprendedor tengo 5 puestos de trabajo y por lo tanto tengo más y mejor desarrollo económico. Pero eso no basta. Tiene que entender de que Chile tiene que cambiar su matriz productiva. Somos y tenemos que ser una matriz productiva de servicio, de hub turístico, especialmente en hub logístico para el Cono Sur. Tenemos que mirar las fintech para que Arica, Parinacota, Iquique, Punta Arenas y Aysén sean zonas francas bancarias para desarrollar fintech y traer plata del sur del Perú, del oeste de Bolivia y el sur de Argentina. Nosotros tenemos un potencial único. Nuestros ingenieras, técnicos son de excelentísima calidad, pero en Chile la alta concentración en el poder político, económico y social ahoga a las regiones, al emprendimiento, a la gente. Muy bien, seguimos con la directora del CRIAM. Esta pregunta es de Gladys Vidal, candidato. Ella es del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Vamos a revisar su pregunta. Conocemos bien la geografía de Chile y en términos hídricos sabemos que existe desequilibrio entre la oferta y la demanda del agua. Por otro lado, por más de 10 años hemos estado presionados por una sequía extrema que ha hecho que en estos momentos el gobierno, a través del MOP, ha decretado muchas regiones con escasez hídrica y por otra parte el Ministerio de Agricultura ha decretado varias regiones con emergencia agrícola. ¿Cuáles son los lineamientos de su programa de gobierno para una gestión y gobernanza que asegure el agua para la población en calidad y cantidad, para la conservación de los ecosistemas y para el desarrollo socioeconómico de los diferentes territorios? Es decir, ¿cómo podemos alcanzar la seguridad hídrica para nuestro país? Profesora Vidal, gracias por su pregunta. Primero, tenemos que cambiar la gobernanza de la Dirección General de Agua. La Dirección General de Agua está metida en el Ministerio de Obras Públicas y es un brazo político. Tenemos que sacarlo y dejarlo como un ente completamente técnico y autónomo, parecido al Banco Central. Porque el ADG tiene que tener el control y la policía para ver quién está robando el agua. En Chile no se ocupan las tecnologías modernas para detectar quién está robando el agua. En Chile se juega a robar el agua y no se hace absolutamente nada. Y yo creo que los derechos de agua son concesiones revocables en la medida que usted especula con ella o bien si cambia el curso natural de los flujos. Pero eso no basta. En Chile necesitamos construir 150 plantas desaladoras de agua para el consumo humano, agrícola, industrial y minero. Pero eso no basta. Necesitamos colocar una ley que toda la industria de la gran minería y también la forestal de aquí al 2032 ocupe el 85% de agua reciclada y no por fuentes naturales de superficie o subterránea. Con esos elementos vamos a empezar a recuperar la capacidad hídrica de Chile. Pero también, hablemos con la verdad, el 35 o 40% del agua potable se pierde por la mala mantención de las empresas de agua potable en todas las urbes de Chile, donde se destaca más la de Talca, la empresa de servicios sanitarios de Talca, que se pierde el 45%, y ya recordamos lo que pasó en Osorno. En general, el sistema hídrico chileno ha sido abusado a través de pozos ilegales y también a través de robos permanentes. En el Valle de Azapa hay tanto pozo ilegal y tanta noria por el asunto de las
de las tomas ilegales, que estamos corriendo riesgo de abastecimiento de vegetales para el próximo año por contaminación de las napas. Por lo tanto, lo que se requiere es tomar una decisión valiente, que nosotros estamos dispuestos a hacerla. Pero perdóneme, profesora Vidal, cuando se discuten los nuevos códigos de agua en el Congreso, hay varios senadores y parlamentarios que tienen códigos de agua especulativos, pero no se atreven a decirlo porque son importantes jerarcas de los partidos políticos. Yo no les debo favor a ellos y por lo tanto podemos empezar a cambiar el mapa hídrico de Chile en la medida que el partido de la gente sea gobierno. La izquierda y la derecha no van a lograr generar más agua. La izquierda lo que quiere, me refiero a Proboste y el señor Boric, quiere estatizar, como que si al estatizar creciera el agua. Y la derecha quiere privatizarlo aún más. Y por lo tanto, el más grande va a tener todos los derechos de agua. Nosotros somos la real alternativa para el Chile del futuro. Tenemos como objetivo y como medio de comunicación el que usted tenga la posibilidad a través de este tipo de programación votar realmente informado. Esperando que haya sido de su completo agrado este especial de Presidenciales en Medios UDEC, yo comienzo a despedirme invitándote también a que puedas seguir en toda nuestra programación de TVU. Hasta la próxima.